Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. Comenzamos. Bienvenidos amigos a Empresability Radio, hoy con un gran episodio donde exploraremos un tema fundamental, el liderazgo consciente, sostenible y responsable en la industria editorial en Iberoamérica. Y para ello vamos a contar con un invitado excepcional, Hugo Setzer, un líder reconocido por su visión transformadora. En esta ocasión tengo el gusto de estar acompañado en esta emisión y de presentar a nuestros conductores, Jari Camino y Fernando Solari. Hola Jari, hola Fernando, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Un gusto compartir nuevamente la cabina de Empresability Radio con ustedes, señores. Felipe, Hola, Jari, Fernando. Encantado de estar en otra emisión. Oigan, pues en este recorrido que hemos hecho a lo largo de este podcast, hemos abordado diferentes temas, hemos tenido a diferentes invitados, pero creo que una de las industrias no hemos tenido la oportunidad de conocer, de explorar, ha sido la industria editorial. Sin duda, una industria que tiene un impacto muy importante, no solamente en el sector empresarial, sino en la conciencia de la población, ¿no? La transformación que está viviendo, no solamente en temas de responsabilidad social y sostenibilidad, sino también el impacto que está teniendo en la población y los cambios que ha ido sufriendo, son cosas muy interesantes que vamos a poder analizar y explorar el día de hoy, Jari. Pues qué mejor que tener al editor y CEO de Editorial El Manual Moderno y al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Hugo, bienvenido. Tenemos una conversación pendiente ya desde hace tiempo que habíamos tejido. Y Fernando, además tenemos pues que Hugo es de los galardonados de este año. Lo creo, sí, la verdad siempre es un privilegio y un honor hablar con alguien que ha sido reconocido con el JJ Almagro por todo lo que representa ese reconocimiento, por supuesto, porque son personas que se han abierto camino donde no había camino, que han tenido que desmalezar, que han tenido que imaginar el futuro para construirlo y que han hecho cosas que obviamente queremos escucharla de parte de Hugo en forma directa. Así que Hugo, encantado de poder dialogar contigo y creo que la audiencia debe estar tan entusiasmada como nosotros. Claro que sí. Gracias. Oye, Fernando, Jari, el pretexto que nos da Hugo es el de poder analizar en una conversación, digamos, en un carril de una vía de 3 carriles, muy interesante, y pocas veces tenemos esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Por un lado, el poder explorar la visión, la experiencia de Hugo, desde el liderazgo en las cámaras y en el movimiento, no solamente nacional, sino iberoamericano. Ya nos contará Hugo, de la industria editorial. Por otro lado, tenemos a un CEO de una de las empresas, pues, referentes también en su sector en términos de responsabilidad social, como es Manual Moderno. Y por otro, ya lo mencionabas, Fernando, también el personaje, o sea, Hugo como persona, como líder, que también tiene una visión y un compromiso muy sólido con la responsabilidad social y la sostenibilidad. Entonces, tenemos ahí 3 dimensiones en una sola conversación, que pues ya nos la empezamos a saborear. Y sí, ¿qué les parece si arrancamos? Y pues, Jari, adelante, por favor, te damos la oportunidad ahí de hacer la patada inicial de esta gran conversación. Pues yo quisiera preguntarte, Hugo, ya que estamos en este final de ciclo y de año, ya 5 años nada más del 2030, ¿qué tan optimista te sientes con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo calificarías lo que está pasando y qué tan optimista específicamente en tu industria? Cuéntanos. Muchas gracias, Jari, Fernando, Felipe, muchas gracias por la invitación. Digo, me siento muy honrado de estar aquí con ustedes y muy contento de poder tener esta conversación y poder un poco compartir
desde mi experiencia, cosas en las que he estado involucrado en relación también con la responsabilidad social. Y sí, efectivamente, creo que pues, el tema de la Agenda 2030 es muy importante. Yo creo que sí es lograble. Creo que cada vez se suman más organizaciones y más personas al tema de la Agenda 2030. Ahorita, lamentablemente, en el último reporte que vi, que salió de Naciones Unidas, pues no se ve muy alentador, porque en algunos objetivos vamos bien, en algunos pues no hay avance, en algunos ha habido incluso retroceso. Entonces, no se ve tan alentador en el momento, pero tenemos todavía pues 5 años para llegar al 2030 y yo estoy convencido que va a depender mucho de lo que cada uno podemos hacer. Y en ese sentido, pues en la industria hemos estado también pues intentando involucrar a todos los actores de la industria, toda la industria editorial. Nosotros firmamos o hicimos con Naciones Unidas, y creo que somos de las pocas industrias que lo han hecho. Cuando tuve la oportunidad de ser presidente de la Unión Internacional de Editores, firmamos el Pacto de los Editores por los Objetivos de Desarrollo Sostenible con Naciones Unidas, y es un pacto que estamos invitando a todos los actores de la industria editorial, a editoriales de todo el mundo. Lo han firmado también asociaciones de editores, lo han firmado ferias de libro, a sumarse a este movimiento y a comprometerse también con la Agenda 2030. Entonces, pues sí estamos, lo firmó por supuesto también la Cámara de la Industria Editorial, la Feria de Guadalajara, y pues estamos pensando que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero me siento optimista, que yo creo que son objetivos que son logrables y que son sumamente importantes. ¿Y en qué consisten estos compromisos? Cuéntanos. Bueno, básicamente, por ejemplo, para la industria editorial tiene que ver con comprometerse a difundir los objetivos de desarrollo sostenible, a ver si podemos también tener algún tipo de publicaciones, que por cierto, dentro del tema de las publicaciones, también está otro proyecto que lanzamos desde la Unión Internacional de Editores, que es muy bonito, que es el Club de Lectura por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, se lanzó eso hace algunos años también en conjunto con Naciones Unidas, en donde se eligieron libros infantiles para cada uno de los objetivos, de los 17 objetivos, en cada uno de los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Ese fue el proyecto inicial, y ahora recientemente, la semana pasada, hace 2 semanas, en la Feria del Libro de Guadalajara, presentamos el proyecto, el Club de Lectura por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de México, en donde lo que nos estamos proponiendo ahora es elegir esos libros para niños y jóvenes, básicamente niños, para cada uno de los objetivos, pero hechos en México. O sea, no solamente en idioma español, sino libros hechos en México. Lo acabamos de lanzar junto con Naciones Unidas. Estuvo en Guadalajara la subsecretaria general de Naciones Unidas, Melissa Fleming, para el lanzamiento, y pues estamos muy contentos también con ese proyecto. Entonces son cosas en las que podemos nosotros desde la industria apoyar, y como decía, en el pacto, los otros puntos que se mencionan básicamente tienen que ver con lo que podemos hacer también para difundir entre nuestras partes relacionadas, con clientes, con proveedores, bueno, por supuesto dentro de la misma empresa, este tema de la Agenda 2030. ¿Y quién está siendo finalmente el promotor, el impulsor para una colección así de ambiciosa y con ese potencial de alcance del que están hablando? Me imagino que es un esfuerzo conjunto. Sí, es un esfuerzo conjunto. El internacional también tuvo como varias partes involucradas, y ahorita para el de México estamos, la Cámara de la Industria Editorial, conjuntamente con la Oficina de Naciones Unidas aquí en México, con la Biblioteca Nacional de México, con UNICEF, con UNESCO, con la Organización de Estados Iberoamericanos. Estamos como varias organizaciones comprometidas con ese proyecto. Qué buen punto, Hugo, este compromiso. Yo personalmente creo que hay 2 debilidades. Esto que contabas de
del resultado de avance de los ODS, que lamentablemente es más retroceso que avance, como bien explicabas, tiene que ver con dos puntos. Uno, falta de liderazgo, que en tu caso hay un liderazgo fuerte y positivo, por eso es importante el diálogo. Y por otro caso, un tema de comunicación. Y la verdad que la industria de ustedes es una industria que fue revolucionaria, cambió el mundo y se mantiene a lo largo del tiempo. Evidentemente es una industria que no caduca, cambian las maneras de leer, cambian un montón de cuestiones, pero la esencia, el concepto de la lectura sigue permanente y sigue siendo hoy revolucionario, 500 años después, un poco más de 500 años después. Realmente es una gran cosa. Pero quería preguntarte, en tus credenciales hay un punto transversal que es el de la ética. Y en realidad una industria de tanto tiempo y que ha surfeado tantas olas y que ha estado en tantos rincones siendo partícipe, ¿cómo gestionás el concepto de ética a lo largo de tu carrera? Es un tema interesante e importante, además también dentro de pues, toda la responsabilidad social, que fue interesante cuando me empecé a interesar más por temas de responsabilidad social empresarial, también ver que iba como mucho más allá del tema de vinculación con la comunidad y, por ejemplo, el tema de ética y gestión transparente de la empresa también es un pilar muy importante en ese sentido. Y me parece que pues no sé, creo que ha sido parte de una educación familiar también y el hecho de poder, como decía un profesor en la maestría, dice, bueno, pues eso es, en estos temas de ética es la diferencia entre comer bien y dormir bien, y yo prefiero dormir bien. Entonces, la verdad es que sí, creo que tiene uno que plantearse de pronto, y hay ocasiones en las que de pronto pues hay ciertas cuestiones disyuntivas en donde uno dice, bueno, pues a lo mejor hay cosas que suenan atractivas, pero uno tiene que decir, oye, a ver, pero ¿cuál es mi objetivo de más largo plazo? Creo que una cuestión fundamental también para ese tema de la ética es ver siempre a largo plazo, ¿no? Porque a corto plazo puede ser que de pronto hay cosas que suenen, que parezcan interesantes, pero si uno mantiene el foco en el largo plazo y creo también en la huella que queremos dejar, ¿no? Digo, al final de cuentas estamos todos de paso aquí por este mundo y creo que es importante como qué huella queremos dejar, cómo queremos ser recordados cuando no estemos, qué legado queremos dejar, y si en ese sentido pues es posible poner un granito de arena para dejar un mundo mejor, pues que eso sería fantástico. Yo creo que es pues ese sentido de trascendencia en donde lo único que puedo hacer, digo, no, cuando nos vayamos no nos vamos a poder llevar nada más que tal vez la satisfacción de haber dejado un mundo un poquito mejor. Lo creo, buen punto el largo plazo y buen punto la huella, ¿no? Que son como dos extremos que se unen y se potencian. Permíteme, por favor, Hugo, preguntarte, evidentemente quien abre camino donde no lo hay, tiene una visión y tiene un propósito que evidentemente a lo largo del tránsito va cambiando. Contanos cómo entraste a este mundo de la sustentabilidad, de la responsabilidad social, como se llamaba al principio y como se llama hoy, que la maleza terminológica es lo de menos. ¿Y cuáles fueron los cambios? ¿Cómo te fuiste enriqueciendo a lo largo del camino? Fue también muy interesante porque comenzamos a pensar en la empresa que efectivamente, o sea, cuando empezamos a escuchar más del término de responsabilidad social empresarial, nos parecía que en efecto no podemos dejar de pensar que tenemos una responsabilidad, que no estamos como empresa, que no estamos como un ente aislado de la comunidad, sino que tenemos una responsabilidad. Y me interesaba mucho efectivamente también conocer un poco más allá. Y fue también una experiencia muy enriquecedora, porque lo primero que yo creo que las personas, me parece, o cuando menos fue en mi caso,
que uno se imagina cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, es decir, bueno, pues son empresas socialmente responsables, a lo mejor si hacen un donativo al Teletón en diciembre, pues así como que ya ahí termina, ¿no? Pero entonces el hecho también de ver, pues, el impacto positivo que puede tener al interior de la propia empresa, con la cuestión medioambiental, con la cuestión me pareció siempre también sumamente interesante, y lo que comentábamos hace un momento, de una gestión ética y transparente que va mucho más allá entonces de esta vinculación con la comunidad, que también es importante, pero va mucho más allá. Entonces, me pareció sumamente interesante aprender más en torno a responsabilidad social. En la empresa nos dio también, estoy convencido, un sentido de trascendencia, de logro. O sea, creo que todos nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos en la empresa y muy comprometidos. O sea, cada vez que presentamos nuestra nueva nominación para recibir el distintivo como empresa socialmente responsable, que llevamos ya 12 años consecutivos recibiendo por parte de CEMEFI. Y yo creo que sí a todos nos da, y creo que lo puedo decir por todos aquí en la empresa, que nos da un sentido de trascendencia y de orgullo y muy importante también de compromiso de seguir adelante. Entonces, eso ha llevado también en la empresa a que vayan saliendo iniciativas por parte de todos. Tenemos un comité de responsabilidad social, pero de repente van saliendo iniciativas interesantes de diferentes cosas en torno a cada uno de los pilares de la responsabilidad social. Y luego, pues todo esto me pareció también pues muy importante tratar de llevarlo. Bueno, tuve oportunidad, como decía, de presidir la Unión Internacional de Editores, y ahí ya empezábamos lo había iniciado mi antecesor, un editor holandés. Había iniciado mucho de este camino porque él también está muy convencido de todo el tema de sostenibilidad. Entonces, él ya había iniciado con todo esto. Y bueno, fue cuando hicimos todo el tema también del club de lectura y del pacto de los editores por los ODS. Y luego, después de eso, bueno, ahora tuve el privilegio también de ser presidente de la Cámara aquí en México de la industria editorial, y ahí también me parecía que nos hacía falta poner como más atención en temas de responsabilidad social empresarial y de sustentabilidad, que creo que no habíamos hecho antes, y que ahora ya, digo, más que una moda, o sea, yo creo que es un imperativo, ya se ha vuelto un imperativo para la sociedad. Yo recuerdo y para las empresas sobre todo, yo recuerdo que en alguna conferencia que escuché hace tiempo, cuando estábamos iniciando, el conferenciante decía, este tema de la responsabilidad social empresarial hoy todavía es voluntario, pero no se esperen a cuando ya sea casi pues, una exigencia a la sociedad, y creo que ya lo está haciendo. O sea, creo que ya la sociedad está mucho más pendiente de qué empresas compran sus productos y servicios, y de verificar que también tengan buenas prácticas, y yo creo que ya se ha vuelto un imperativo para las empresas, y creo que en ese sentido, pues además la industria editorial, bueno, y eso también será otro tema, pero ahorita no me meto tanto en eso, pero de la industria editorial en especial también tenemos una responsabilidad por el tipo de publicaciones que tenemos, y por el tipo y por lo que hacemos, pues, de llevar información hacia nuestros lectores, que también implica una responsabilidad, me parece importante. Hugo, yo te quiero preguntar, en la línea de nuestro amigo Jorge Aguilar Valenzuela, que recientemente estuvo con nosotros y decía que el líder puede estar muy convencido y la medida de lo que el líder está logrando a veces puede estar en cuántos de sus directores, cuántos de sus colaboradores están tomando la responsabilidad social no solo como una práctica de su empresa, sino que en sí mismos son gentes con una responsabilidad y una ética que se convierte en acciones y que la están llevando a haya o no haya una política de empresa, ¿sí? ¿Cómo ves en las empresas, las organizaciones en las que tú estás, esta manera de ir pasando la estafeta y multiplicándola?
si nos puedes quizás contar de algún colaborador, de algún caso que haya efectivamente hecho este cambio en función de la transmisión de este liderazgo ético que tú nos estás contando. Yo creo que, por un lado, comienza desde el líder, con esta responsabilidad que tiene de que pues, en la empresa o en una organización, pues todo el mundo está volteando a ver al líder, a ver cómo se está comportando y qué está haciendo, y me parece fundamental pues poner siempre el ejemplo en ese sentido. Y creo que se va, por supuesto, transmitiendo, y bueno, depende también de las personas que se rodea ese líder. Digo, yo tengo la fortuna estoy convencido que tengo un gran equipo de trabajo que incluso me ayuda mucho en pues estas cuestiones que luego llamo en mis actividades extracurriculares, que en la Cámara o que en la Unión Internacional de Editores. Y entonces, y aún así, pues la empresa funciona muy bien gracias a ese equipo. Y creo que he tenido dentro del equipo pues muchas satisfacciones donde incluso como decía hace un rato, no es nada más, por ejemplo, cosas que salgan. Tenemos un comité de responsabilidad social muy activo, pero, por ejemplo, recientemente hicimos algunas remodelaciones, etcétera, y bueno, fue básicamente iniciativa del nuestro director de finanzas, que dentro de ese proyecto de remodelaciones pusimos un sistema de recolección de aguas pluviales en la empresa, que fue también, pues, sobre todo, idea y proyecto de él, que él dijo, pues yo creo que podemos hacer esto. Entonces me dio mucho gusto. Es una iniciativa, además, también que ha unido mucho y que ha fomentado también cierta compañerismo en la empresa, porque además, bueno, he de decir, además del sistema, pues pusimos también, porque se recolecta en un tinaco especial esta agua pluvial y tiene un sistema de filtros por los que se purifica completamente el agua y podemos bombear a los tinacos que surten de agua todo el edificio. Y entonces, como parte del proyecto, nos pusieron una bicibomba, que entonces con una bicicleta podemos bombear el agua hacia los tinacos, y entonces hacemos ahí luego competencias entre todos para estarle ahí pedaleando, y entonces nos reunimos allá en donde está la bicicleta y le vamos pedaleando, y bueno, se ha hecho también algo interesante ahí, algo padre. Qué bueno, es contagio eso, ¿no? Evidentemente las buenas acciones y el entusiasmo y lo positivo es algo que contagia. Yo, como última pregunta, para dejarle paso a Felipe y al resto del equipo, lo que te quería preguntar es, ¿en algún momento tenés que haber enfrentado la disyuntiva de un planteo, Hugo, dediquémonos a ganar plata y después veamos todo lo que tiene que ver con esto de responsable y con esto de donaciones y demás? ¿Cómo pudiste surfearlo? Porque es un obstáculo que en la carrera de todos en algún momento se presenta, y la experiencia de los líderes también suma en esto, ¿no? En saber cómo pudieron sobrellevar estos planteos y estos obstáculos que suelen ocurrir, y es bueno estar preparado para saber cómo se superan. Sí, eso es una gran pregunta, porque también es algo que aprendí a lo largo del tiempo de la responsabilidad social. Escuchaba también, creo que fue el mismo conferencista que me refería hace un rato, decir que si ustedes están trabajando en un proyecto de responsabilidad social empresarial y no tienen mejores resultados como empresa, algo están haciendo mal, porque es algo que creo que es desde mi punto de vista, falsa disyuntiva, el decir, bueno, o hacemos responsabilidad social o ganamos dinero, porque creo que es una falsa disyuntiva. Creo que precisamente la responsabilidad social debe de ayudar también para lograr los objetivos de la empresa de mejor manera. Y además, bueno, por supuesto, cuidando, ahí es donde también entra un tema, pues me parece muy importante, que creo que ha cambiado a lo largo del tiempo, de ver a la empresa como una organización dedicada a generar utilidades para sus accionistas y a maximizar las utilidades para los accionistas a costa de lo que sea,
como una organización, y eso ha cambiado, me parece, para bien, una organización que debe de tomar en cuenta a las diferentes partes interesadas. Entonces, una empresa creo que no debe, por ejemplo, no sé, si lo que se busca es maximizar las utilidades, correría el riesgo de decir, bueno, pues vamos a pagar malos salarios, porque entonces así generamos más dinero para los accionistas. Pero al final, nuevamente hablando de largo plazo, además tampoco funciona, porque si no tienes buenos salarios, si no tienes buena gente, pues tampoco logras los objetivos, tampoco se hacen bien las cosas. Y si no tomas en cuenta también a las necesidades de clientes, de proveedores, de las diferentes partes relacionadas en la empresa, pues yo creo que a largo plazo tampoco funciona. Entonces estoy como muy convencido de que en realidad no hay pues debe de ser parte, no debe ser parte, la responsabilidad social no debe verse como un gasto, me parece, como una cuenta de gasto en la empresa, sino como una forma de gestionar la empresa. Me parece que eso es algo muy importante. Y en el caso de Manual Moderno, cuéntanos cuál es el modelo de ustedes. Bueno, Manual Moderno somos una editorial, y creo que se mencionaba hace un rato, en donde publicamos libros a nivel universitario, también instrumentos de evaluación psicológica. Tenemos un mercado muy importante para psicólogos, en donde también en esa parte eso es muy delicado, porque esos instrumentos de evaluación pues precisamente ayudan a medir diferentes cuestiones desde el punto de vista de la psicología en individuos, y bueno, pues en ese sentido son muy delicados. Y bueno, pues nosotros dentro de todo esto, pues nos ha parecido, como decía, desde hace un tiempo, pues sí, importante. Incluso cuando empezamos con todo el proyecto, fue interesante también cuando empezamos con lo del proyecto de responsabilidad social. Una de las cosas interesantes que nos pasó también es que empezamos a ver el cuestionario, ¿no?, de CEMEFI, y entonces en el cuestionario se decía, oye, pues si hacemos X cosas, y entonces yo decía, no, sí, o sea, sí, o sea, no es que de pronto nos hayamos convertido en una empresa socialmente responsable, o sea, había muchas cosas que hacíamos. El problema es que lo que nos dimos cuenta es que no lo teníamos documentado, o sea, porque el cuestionario luego te ponía, oye, hacen tales cosas en la empresa, y yo decía, no, pues sí, yo creo que sí estamos en ese lado, sí lo hacemos, y luego seguía la encuesta diciendo, ¿y dónde dice? Y ahí es donde nos enfrentamos con los problemas de realmente poderlo documentar, y nos ayudó mucho también poderlo documentar para que quedara también como esta evidencia de esto que estamos haciendo, que no se perdiera como una cosa que de repente se nos ocurrió un día y luego se perdió en el camino y se apagó esa llama, ¿no? Sino que pues lo hemos podido mantener. Y a medida que lo fueron documentando, encontraron esto que dices, de que el negocio ha ido mejorando como negocio, como modelo de negocio. Sí, incluso con dificultades, o sea, es decir, tuvimos una época con muchas empresas muy difícil durante la pandemia, pero nuevamente también, por ejemplo, o sea, nos ayudó a salir adelante la mentalidad, yo creo también, que teníamos de tomar en cuenta todas las partes relacionadas. O sea, nosotros nos propusimos, por ejemplo, decir, pues nosotros no vamos a dejar ir a nadie por motivo de la pandemia. Nos parecía un error dejar ir talento por una cosa que pensamos que iba a durar menos, la verdad, pero bueno, de todas maneras fue pasajero, o sea, tarde o temprano se iba a acabar. Y de la misma manera decidimos también unirnos y hablamos con clientes, con proveedores, para decir, bueno, a ver, nos tenemos que dar la mano entre todos. A los proveedores les pedimos paciencia en los pagos, a los clientes les pedimos, oye, igual nosotros también seremos pacientes, nada más no nos dejes de pagar aunque sea poquito, para mantener un poco todo este flujo. Y logramos salir adelante, recuperarnos después de la pandemia, pero creo que toda esta mentalidad fue muy importante para lograr sortear la época de la pandemia que fue muy difícil. Pero creo que
pues todo nuestro equipo se sintió durante una época muy difícil en la vida de todos como apoyado, me parece, así nos lo han expresado. Y bueno, pues logramos salir adelante con clientes y proveedores que seguimos trabajando juntos. Qué bueno, es visión de largo plazo, ¿no? Esto es la trascendencia y decir, hay un obstáculo, el obstáculo se va a terminar, no me quedo mirándolo de frente, sé que esto lo tenemos que pasar por encima, tarde lo que tarde. Evidentemente, esto se llama coherencia, ¿no? Tener el mismo criterio para lo que se presente. Lo que se presentó como pandemia era inesperado, pero fue un hecho concreto y evidentemente esto de mantener una línea conceptual y una línea filosófica genera un cambio, a largo plazo genera un cambio. Si uno corta en el tiempo, a lo mejor ve una cuadrícula y dice qué mal momento, qué mala decisión. Cuando lo ve como película, la decisión ha sido excelente, como suele ocurrir con la sustentabilidad, evidentemente. Exacto. Hugo, permíteme sumarme a la conversación contigo para preguntarte, tú eliges el peso que le quieras dar hacia un lado o hacia el otro, pero hablamos de tu participación como un líder consciente, que eso es muy importante, aparte de conciencia del impacto que tiene tu liderazgo, no solamente en tu organización, sino ya lo decías, en todo el entorno de la empresa y de tu sector, de la asociación a nivel nacional, a nivel regional. Si tuvieras que darle a nuestro público 5 recomendaciones, 5 reflexiones de cierre, en el sentido de, primero, a aquellos líderes jóvenes que están no solamente en la industria editorial, sino en sus empresas, escuchando este podcast, diciendo qué interesante la trayectoria de Hugo Setzer, todo el aprendizaje que has tenido. ¿Qué les dejarías como recomendación, como consejos a estos líderes? Y por otro lado, te digo que tú eliges el balance 2-3 o 3-2. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú ves en tu sector, en la industria editorial, a nivel global, a nivel regional? Ok. Sí, interesantes las dos. O sea, pues, sí. Por un lado, yo diría como puntos a reflexionar y tal vez sugerencias es que en ocasiones yo creo que a veces nos parece que lo que podemos hacer en nuestro entorno es poco. O sea, pensamos que si no tenemos desde el inicio pues una posición importante de liderazgo, etcétera, a lo mejor no podemos hacer mucho. Y creo que cada uno de nosotros puede aportar muchísimo si se lo propone. O sea, digo, de alguna manera, yo no necesariamente es que hace algunos años hubieran dicho, bueno, es que no es que tampoco que no quisiera, pero sí tenía interés en tener en poder participar en estas organizaciones en las que he tenido oportunidad de participar, pero no tanto con el propósito de tener una posición de liderazgo, sino para aportar con lo que pudiera yo hacer. O sea, estar en una posición donde pudiera aportar. Pero creo que hablando nuevamente de lo que podría recomendar a quienes nos escuchan es que no perdamos el entusiasmo de que nuestra aportación es importante. O sea, no importa lo que estemos haciendo, no importa que no seamos los presidentes de la empresa o que no seamos presidente de una asociación. O sea, siempre hay cosas que se pueden aportar. Por otro lado, creo que el tema de la congruencia, digo, comentábamos al inicio de la conversación con Fernando acerca de la importancia de la ética, y creo que tiene que ver con esta congruencia entre lo que decimos y pensamos y hacemos. O sea, que esa es una parte muy importante que además a mí me ha dejado la satisfacción de relaciones de largo plazo. O sea, cuando logras también establecer esta confianza con personas con las que además después mantienes una relación de largo plazo, pues es algo también sensacional. Y luego, no sé, en cuanto a lo mejor a los retos, también es interesante porque particularmente en la industria editorial, bueno, por un lado tenemos y hace rato me iba a referir a
a que tenemos la responsabilidad, y así lo siento, de que la industria editorial es una especie de referente, además de información validada, verídica, digo, no solamente en libros científicos o académicos, pero en términos generales de información que está curada por las editoriales, en un mundo en donde cada vez pues nos tenemos que cuestionar más pues todo el tema de la desinformación y las noticias falsas. Digo, de eso acabamos de hablar también en el Congreso Internacional de Editores, y nos comentaba Melissa Fleming, la subsecretaria general de Naciones Unidas, que el diccionario Oxford publicó este año la palabra del año, que yo no sabía, pero que publican cada año una palabra del año, y este año fue una expresión que es brain rot, que es como podredumbre del cerebro, que proviene de alimentarse de noticias falsas y de todo digo, nos ha traído muchísima capacidad, o sea, toda la tecnología de informarnos y de mantenernos al día, pero también de mucha información falsa, de fake news, etcétera, que me parece que la industria editorial tenemos esa responsabilidad de proporcionar y de brindar información pues, fidedigna. Pero los retos que tenemos también en ese entorno, me parece, es uno de ellos muy importante, es la pérdida, y creo que sí está sucediendo, de la lectura profunda, que es tan importante para pues todo el desarrollo neuronal e incluso para el desarrollo de pensamiento crítico, que es fundamental también para una democracia. La lectura profunda, porque leemos, es cierto que en la actualidad se lee mucho, pero se lee mucho pequeños partes de información, y está uno viendo redes sociales, y entonces veo pequeñas frases, etcétera, pero no alcanzamos a dedicar a lo mejor un par de horas a tener una lectura profunda en todo un contexto, a entender cómo es la relación entre diferentes cosas, etcétera. O sea, eso es una parte, un reto que tenemos también muy importante como industria y como sociedad, me parece. Muchas gracias, Hugo. Gran panorama y seguramente de gran utilidad para nuestra audiencia. Y nos has dado al final una pauta para un segundo momento donde podemos invitarte a conversar sobre este tan interesante tema que nos has compartido, tema de la lectura profunda y esta información que también te daban por parte de Naciones Unidas, que seguramente será de gran interés. Tienes toda la razón. O sea, en algún momento comentábamos, no hemos vivido como humanidad momentos donde tuviéramos tanto acceso a la información, pero al mismo tiempo tenemos tanta información que estamos como en la dermis nada más, ¿no? De la misma. Pocas veces nos metemos en profundidad al detalle de los temas, y eso es algo muy importante que afecta, por supuesto, no solamente el desarrollo cultural, sino el desarrollo integral de nuestra sociedad. Totalmente. Felipe, pues Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Que ya me han integrado por aquí, me da mucho gusto, porque quería saludar también a Hugo Setzer, gran amigo en muchas causas, entre ellas en Aliarse, en donde ha sido vicepresidente recientemente nombrado. Ahí estaremos, y en la Cámara Editorial, y en la... Total, Hugo, tú trabajas en un montón de cosas, además de tu propia empresa, y eso me doy cuenta que en todas ellas trabajas con un factor común, el ánimo por la responsabilidad social, que eso ha sido como tu bandera de los últimos años, según vemos y según tengo entendido. Y por lo mismo también fuiste, y es algo que hay que destacar, fuiste nombrado parte de la galería de la lista de reconocimientos Juan José Almagro a la responsabilidad social, a los líderes conscientes para la responsabilidad social en Iberoamérica. Y Hugo, además de nombrar eso, pues hay que felicitarte por haberlo, porque ahí estás muy cerca de nosotros, de la familia Empresability. Pues Hugo, si yo te dijera una pregunta así, bien personal y difícil tal vez, pero si tuvieras que renunciar a alguna de tus causas y empresas, ¿qué harías? ¿Con cuál te quedarías? Porque todas son apasionantes, pero ¿qué sucedería con Hugo si de repente dijera, bueno... Es una buena pregunta. Bueno, y de hecho
Estoy bueno, no es que vaya a renunciar, pero estoy por terminar mi periodo en la Cámara de la Industria Editorial. Entonces, por ejemplo, esa sí ya estoy por terminarla, pero creo que sí, de una forma o de otra me mantendría ligado en lo que esté haciendo a temas relacionados con la responsabilidad social. O sea, porque es algo que ha sido un hilo conductor, además, desde la Unión Internacional de Editores, en donde lanzamos varios proyectos en la Cámara de la Industria Editorial, en donde además también tengo la fortuna de que me acompañaron varios colegas editores, particularmente la presidenta la coordinadora del comité, de la Comisión de Responsabilidad Social que creamos en esta administración en la Cámara, que no había. Y que es una Gina Constantine, que es una gran también interesada en la causa de la responsabilidad social, la sostenibilidad. Ella se dedica además también a publicar libros en braille para personas con discapacidad visual. O sea, hay algunos proyectos en ese sentido muy bonitos, y me da mucho gusto que ha habido personas pues muy interesadas también que me han acompañado. Entonces yo creo que sí, pues en alguna cosa en donde pueda seguir contribuyendo desde el punto de vista de responsabilidad social, yo creo que ahí sí seguiría, sin duda. Digo, no sé, así de tener que elegir a cuál renunciaría, no lo sé, pero sí, sí mantenerme de alguna forma vinculado donde pueda a seguir tratando de pues apoyar esta causa de la responsabilidad social. A ese grado ha llegado tu interés por la responsabilidad social, y es lo que yo quería destacar en ti, que eres verdaderamente un empresario, el director de una empresa propia, pero además un verdadero involucrado en el tema de responsabilidad social y sostenibilidad. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, vamos hacia el final. Felipe, ¿tienes alguna, o Fernando, o Ari, algún comentario de cierre antes de que lleguemos a los anuncios parroquiales, como decimos siempre? No, sin duda, bueno, para ahí la capacidad de reflexión y de síntesis de Fernando y de Jari son insuperables. Así que, Hugo, cuando requieras alguien que pueda lograr sintetizar el valor de cualquier publicación o de cualquier presentación que requieras, ya sabes, aquí que buenísimo. Puedes echar mano ahí de nuestros expertos. Excelente. Jari y Fernando, creo que hemos tenido una conversación que nos hemos llevado incluso pues abusando ahí de nuestro equipo de producción a los tiempos extra, pero valía muchísimo la pena extender esta conversación con Hugo. Pues, Felipe, entonces vale la pena ya. Sí, Jari, perdón, Jari. Así es, yo lo que quería resaltar es que no solo hablamos del mundo editorial, hablamos de muchas dimensiones, y algunas tan cotidianas como captar el agua, que me encantó, dentro de una oficina, ¿no? O dentro de una organización. Y bueno, pues invitar a que esta obra para niños se difunda entre los que son padres de nuestra audiencia, que puedan acceder a ella. Dejaremos el link abajo para que lo comenten, lo lleven a las escuelas. Sembrar por ahí es muy importante. Gracias, Hugo. Fernando, ¿tú tienes algún último comentario? Bueno, a mí me emociona la generosidad de los líderes, ¿no? Que se nota claramente en lo que hemos podido dialogar con Hugo, y esto de tener antecedentes y credenciales increíblemente potentes, pero esa mirada hacia el futuro y esa capacidad de mostrar las características y condiciones para seguir andando, y demostrar que es un área donde uno nunca llega, a pesar de los reconocimientos más que merecidos, a pesar de todo lo que ha logrado y ha capitalizado, pero en ese sentido, esta humanidad que tienen los verdaderos líderes a mí me conmueve, me emociona, y obviamente le agradezco enormemente por el camino que abren para todos los que estamos intentando seguir por la senda. Así es, un liderazgo basado no en la autoridad, sino en la autoridad que te da el ser consciente y el compartir su experiencia y empoderar a sus equipos. Hugo quería decir algo porque levantaste así la mano de pronto. Sí.
Es que te agradezco mucho todos los comentarios. La verdad es que el agradecido soy yo. Me digo, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias también por el reconocimiento de parte de Empresability. La verdad es que, por ejemplo, el recibir este reconocimiento y estos comentarios, pues en mi caso me hacen sentir como más comprometido a decir, hombre, pues entonces ahora sí, tengo que mostrar que sí podemos hacer cosas, ¿no? Porque, bueno, lo siento un poco, ¿cómo decir? Inmerecido y entonces, bueno, me siento más comprometido a seguir haciendo cosas por esta causa. Magnífico, Hugo. Pues te vamos a invitar a que las hagas también con nosotros de hoy en adelante, porque ya eres parte de Empresability. Y como tal, nos invitas a decirle al público que este es el episodio número 53 del año 2024 dentro de la colección de podcast que ya alcanza. Felipe, ayúdame a la encuesta, a la estadística. Pues hay que actualizarlo, pero ya superamos, ya andamos cerca de los 160 episodios y aparte con grandes noticias que nos acaba de regalar como por Navidad anticipada Spotify, ¿no? Simplemente una de las plataformas en las que estamos saliendo. Así es, 9º lugar de audiencia en el segmento, entre 256 oportunidades de escucha, así que estamos muy orgullosos de haber llegado a este lugar. Ha sido un año muy desafiante y pues desde luego los temas que se han tratado han sido muy diversos. Tengo una lista, pero no quisiera mencionarla, más bien quisiera invitar a todos a que vean nuestras publicaciones, a que sigan nuestro LinkedIn, a que entren a comunidad.empresability.org y agradecer a nuestros amigos de México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, España y Portugal, que son los países que más estuvieron presentes este año en las transmisiones del podcast. También agradecer, por supuesto, a nuestro asociado principal, a nuestro superproductor, sin el cual no haríamos nada, a Stream Factory, propiedad de ITBM. Les mandamos un saludo muy especial, ya con sabor navideño inclusive, para ir despidiendo este año 2024. Así que, pues con esto, despediríamos el podcast con Hugo Setzer. Felicidades y muchas gracias, Hugo. Gracias. Hasta siempre. Gracias, Hugo. Gracias, Harry. Gracias, Fernando. Gracias, Jaime. Y un saludo muy especial a aquellos escuchas, porque el año pasado lo vimos en dato, pero bueno, creemos que se mantienen ahí escuchándonos, porque en esos datos que compartía Jaime de los lugares donde nos han escuchado, vuelve a aparecer Hungría, Irlanda y Sudáfrica. Entonces, a quien nos está escuchando en Sudáfrica, en Irlanda, en Hungría, les mandamos un saludo muy, muy afectuoso desde esta emisión especial. Muchas gracias, hasta luego.